En los primeros 2 años de gobierno de Nayib Bukele, El Salvador se ha endeudado aceleradamente, sin plan de pago y sin transparencia sobre el destino de los recursos. Este endeudamiento, que ya encendía alarmas en 2020, se disparó con la llegada de la nueva Asamblea Legislativa, controlada por el partido del presidente. En 100 días y 15 plenarias, la Asamblea Oficialista aprobó 17 préstamos y autorizó la búsqueda de un préstamo más a solicitud del Ejecutivo. En este video te explicamos cómo, cuánto y por qué ha crecido la deuda pública de Bukele ahora que controla el Legislativo. En menos de 2 años de gestión, Bukele logró que la asamblea anterior, dominada por la oposición política, aprobara adquirir más de $4.000 millones en préstamos. Esta cantidad es casi igual que el financiamiento que Salvador Sánchez Serén tuvo en sus 5 años de mandato. La mayoría de estos préstamos se justificaron por la atención de la emergencia sanitaria ante la pandemia de COVID-19 y el impacto económico que esta generó. Pero ya en ese entonces, los expertos advertían que el gobierno debía implementar un plan para hacer sostenible este endeudamiento. Tradicionalmente, el endeudamiento de los países se mide comparando el monto total de la deuda pública con la producción de bienes y servicios, el llamado Producto Interno Bruto (PIB). Esto nos da como resultado un porcentaje que sirve como indicador de la salud de las finanzas estatales. Hasta abril de 2021, al término de la asamblea anterior, el endeudamiento del Estado salvadoreño sumaba $23.000 millones, según el Banco Central de Reserva. Esta cantidad es equivalente al 90.4% del PIB estimado para este año. Es decir, que para ese mes, de cada $100 que producía la economía, se debían 90. A partir de mayo, la Asamblea de mayoría oficialista comenzó a avalar, con la mínima discusión, todas las solicitudes de crédito enviadas desde Casa Presidencial, incrementando aceleradamente el nivel de endeudamiento. Excepcionalmente, la pequeña oposición, representada principalmente por Arena y FMLN, también se sumaron algunos préstamos. En los primeros 100 días de la nueva asamblea, el país se endeudó por $2.631 millones. Y si estos fondos se suman a la deuda ya adquirida, el deudómetro se eleva hasta el 100.68% del PIB. Es decir, que El Salvador debería todo lo que produce en un año. Y no solo eso, más allá de las cifras, existe poca información sobre los proyectos que serán el destino de esos fondos. Entre esos préstamos aprobados, 200 millones se usarán para financiar la fase 2 y 3 del denominado Plan Control Territorial, una política que es secreta y cuyas estrategias y objetivos desconocemos, por lo que es difícil medir su eficacia pese a la reducción en las cifras de homicidios. Otros 500 millones son para la política integral para la primera infancia, que lidera la primera dama. Un esfuerzo importante, pero poco transparente. El plan ha sido declarado como información reservada, por lo que el público no puede conocer realmente qué es lo que se está financiando con esta deuda. Finalmente, 700 millones más tienen como destino las medidas para la recuperación económica a raíz de la crisis de la pandemia. Un crédito que no tendría objeción si el gobierno hubiese rendido cuentas claras de los $2.000 millones que le aprobó la anterior asamblea para el mismo motivo, pero que no hizo, como lo reseñó el Comité de Veeduría Ciudadana encargado de monitorearlo. La asamblea de Bukele también ha autorizado al gobierno para que busque y negocie un préstamo más que sumaría 200 millones más a la deuda del país. Su ratificación está calendarizada para las próximas plenarias. Además, se aprobó la creación de 2 fideicomisos, uno para la soberanía alimentaria y el otro para el rescate del café, por 1.290 millones,
que según confirmó el mismo ministro de Hacienda, también serán financiados con deuda. Si la Asamblea avala también estas emisiones de deuda este año, como se prevé, el país cerraría el 2021 con un endeudamiento de más de 6 puntos porcentuales arriba de la producción total estimada para el cierre del año. Para dimensionar este crecimiento acelerado de la deuda, basta hacer unas comparaciones. Entre 2002 y 2020, El Salvador se endeudó a un ritmo promedio de 75.51 millones al mes. Pero en solo 3 meses de la nueva asamblea, ese promedio mensual se elevó a casi 900 millones, 12 veces más que en los últimos 19 años. Pero, ¿qué consecuencias tiene para un país como El Salvador tener una deuda tan alta? Primero, es importante aclarar algo. Elevar la deuda al nivel del 100% del PIB no implica un colapso automático en la economía del país, pero augura una situación financiera complicada que tiene impactos graves sobre la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones. En primer lugar, porque el Estado tendrá que destinar cada vez más recursos para pagar los intereses de la deuda en detrimento de inversiones sociales, en salud, educación, vivienda, áreas determinantes para un país con bajo desarrollo. Además, si la deuda sigue incrementando a un ritmo mayor que el crecimiento económico del país, es posible que pronto no podamos pagar las obligaciones con nuestros acreedores. Ante ese riesgo, las tasas de interés para prestar dinero al país se incrementarán, cerrando el flujo de dólares que ingresan al país por esa vía. Es por ello que tanques de pensamiento como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, insisten en que El Salvador debe comenzar a planificar mejor las finanzas públicas para reducir este endeudamiento alto y garantizar la sostenibilidad de la economía nacional.